Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Ya estamos de vuelta, 9 de la mañana con 10 minutos aquí en CNN Chile Radio. Seguimos con las informaciones de esta mañana. Nos vamos a la primera entrevista de hoy. Nos acompaña la diputada y senadora electa por la región de Atacama, Daniela Chicardini, está con nosotros a esta hora. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Hola, Sebastián, buen día. Muchas gracias por el contacto. Felicitaciones por el triunfo, además, 36,2% de los votos en la elección senatorial allá en Atacama, la primera mayoría en términos porcentuales a nivel nacional también entre los senadores, todo un triunfo bien importante, diputada. Partamos desde esa base y ese apoyo que usted tuvo le permite quizás tener una visión bien importante de lo que está pasando en el escenario político. Me gustaría enfocarnos primero en la carrera presidencial en particular. ¿Cómo evalúa usted el resultado de la carrera presidencial, lo que obtuvo en particular Janet Jara, la candidata oficialista? Bueno, yo creo que efectivamente son resultados que hacen hacer también una reflexión profunda de cómo abordamos esta segunda vuelta, sobre todo porque todas las elecciones son inciertas, donde además en Atacama, por ejemplo, el caso que vimos muy de cerca, tuvo la primera mayoría Franco Parisi. Claro. Y creo que es ahí donde también uno tiene que mirar con mayor detención cuál es el fenómeno Parisi, por qué también recibió esa adhesión ciudadana, cuáles son las propuestas. Y tengo la impresión, que como lo vi muy de cerca, que hablaba con respecto a temas de abusos, de cómo afecta también los problemas de endeudamiento al bolsillo de los chilenos, de la gente común, de la clase media emergente. Y fíjese de que han sido precisamente también los planteamientos que nosotros hemos hecho de acá desde el Congreso, por ejemplo con el diputado Manucheri, no más cobros en UF, en algunos servicios importantes como educación, los arriendos, salud. Por ejemplo, el fin a este registro histórico que queda en la banca, que nosotros le llamamos echado histórico, cuando uno tiene deudas, pero lo curioso es que cuando uno comete un delito, esa persona es condenada, pero después se le limpia la hoja de vida. En cambio acá la persona que por distintas razones no pagó sigue quedando condenado para siempre para poder acceder a un crédito. Algo similar mencionaba Franco Parisi. ¿Diputada? El Chao Dicom, para poder también volver, ¿no es cierto?, a salir adelante, un emprendedor. Y esos son los temas que conectan muy de cerca con lo que plantea también Janet Jara. Y por eso yo creo que ha habido también un apoyo importante hacia los candidatos de derecha, que a mi juicio es un riesgo importante para retrocesos en las conquistas en derechos sociales para nuestro país. Pero Janet Jara tiene que tener un acercamiento con Franco Parisi y ese es también el poder de convencimiento que vamos a hacer en la región de Atacama, para convencer ese voto Parisi. ¿Y por dónde van esos puntos en común, cree usted, en términos específicos? ¿Hay alguna idea, por ejemplo, de Franco Parisi que a usted le gustaría que se incorporara en el programa de Janet Jara? Sí, le decía recién que habían algunos temas que son bien interesantes con respecto a las morosidades para las mujeres. Creo que es algo que tiene un sentido común y me parece importante que podamos mirarlo con mayor detención. Atacama es una zona minera. Atacama es una zona que tiene muchas riquezas, pero también hay que mirarlo desde el punto de vista de fortalecer el turismo. Creo que es un tremendo potencial y muchos miraron con esperanza también proyectos importantes en donde creo que nuestra candidata Jara también tiene que hacer una bajada más local. Por ejemplo, el corredor bioceánico, que lo recogió el presidente Gabriel Boric dentro de su plan de corredores bioceánicos en Chile, pero también creo que hay que decirlo con mayor precisión. Y lo digo como ejemplo, a nivel nacional, creo que Parisi fue bien astuto de poder cerrar campañas en el norte, en regiones que se ven postergadas, en donde se ve el Estado ausente. Creo que nuestra candidata Jara tiene que también hacer el esfuerzo de poder llegar a zonas extremas que muchas veces ven postergación. Bueno, diputada, eso nos lleva también al análisis sobre lo que hizo efectivamente Janet Jara, porque estábamos enfocándonos en lo que viene hacia la segunda vuelta. Pero esto parte de un diagnóstico y Janet Jara
tuvo una votación que está por debajo de lo que se esperaba, claramente. Ni siquiera alcanzó a equiparar los niveles de aprobación que tiene el presidente Boric, por ejemplo. ¿Cómo evalúa usted la campaña? ¿Qué autocrítica cree usted que hay que hacer de lo que desplegó Janet Jara en su estrategia de primera vuelta? Es que yo creo que acá pueden ser múltiples factores. También hubo una fuerte campaña del miedo, de discursos de odio, de fake news. Y nosotros hemos denunciado también que precisamente esas redes vienen de un sector político. Pero dejando de lado aquello, creo que nuestra candidata hoy día tiene que incorporar ciertos elementos, insisto, que pudo haber planteado Parisi y que logró calar, ¿no es cierto?, en familias chilenas, que hoy día ese voto está en la duda para dónde se va a ir y hay que tratar, ¿no es cierto?, de convencerlo y capitalizarlo para que pueda tener un marco de crecimiento, a mi juicio, que debe ser en esa dirección con nuestra candidata. Yo tengo la impresión que si dejamos a todos aquellos que han cumplido un rol en estas elecciones y particularmente desde las comunas, desde el Parlamento, que han tenido también buenos resultados, no quedarnos en el análisis, no queremos más analistas, sino que queremos gente que hoy día esté en terreno, conversando con la gente, dando cuenta de cuáles son los riesgos si es que llega la ultraderecha al poder y cuáles también son los beneficios que plantea nuestra candidata en materia económica, en seguridad. Y además hay un tema muy sentido por la comunidad chilena, que lo ha planteado con mucha fuerza Janet Jara, que tiene que ver con el fortalecimiento de la salud pública. En Atacama todo el tiempo aparecía no solo la falta de médicos especialistas, los casos de negligencia médica, que hay que mirar con mucha finura, pero además, fineza, pero además me llama la atención la falta de recursos y equipamientos para poder dotar de buena forma los centros de salud. Y eso ha sido parte de lo que ha planteado nuestra candidata y nosotros esperamos de que hoy día pueda, ¿no es cierto?, verse plasmado en un discurso más cercano con la comunidad. ¿Sí? ¿Y usted diría que faltó más trabajo territorial allá en el norte, por ejemplo? Dado el conocimiento que usted tiene de cómo se desempeñó la campaña ahí en Atacama, del despliegue que se hizo en la zona, porque usted decía, por ejemplo, recién que Franco Parisi fue bien astuto al cerrar campañas allá en el norte. ¿Faltó algo más de eso, de trabajo territorial? Sí, yo creo que estuvo correcto la gira que hizo nuestra candidata durante el inicio de su campaña. Fue una decisión muy certera la que ella finalmente plasmó dentro de su estrategia. Pero también al cierre nos hubiese encantado de que nuestra candidata nos hubiese visitado, sobre todo en la zona norte, donde sabíamos que el fenómeno Parisi estaba muy latente. Ya teníamos los resultados de las elecciones anteriores y a él también le fue bien. Entonces, creo que hoy día hay que reforzar aquello, sin dejar de lado, por cierto, las propuestas, el trabajo comunicacional en redes sociales para poder llegar a la comunidad y también tratar de explicar de una manera más simple cómo nosotros somos capaces de resolverle los problemas a la gente, cómo lo hacemos de manera seria, de manera responsable, cómo también Janet Jara ha tenido la capacidad de poder dialogar, de conversar, de llegar a acuerdos por Chile, dejando de lado también las diferencias políticas y pensar en el beneficio mayor y los intereses de los chilenos y chilenas. Y creo que eso es algo que sin duda diferencia al resto de los candidatos. Se han quedado en sus trincheras, han generado, ¿no es cierto?, peleas innecesarias, polémicas, en donde habla de que en este cargo que es tan importante hay que hablar con la verdad. Acá ha planteado cuestiones donde habla de más seguridad, mayor bienestar, pero sería bueno saber de dónde va a salir esa plata. A mí me preocupa que también existan candidaturas que aún
relativicen también el golpe de Estado, no fueron capaces de firmar un acuerdo a los 50 años del golpe por la democracia. Hay algunos candidatos como Kast y sus aliados que estuvieron todo el tiempo queriendo indultar a los criminales de Punta Peuco. Diputada. Entonces hay todavía una sensación de que ponen en duda nuestra democracia, y creo que lo que pasó el día domingo tiene que ver con todo lo contrario. Cómo somos capaces de entender de que esas heridas en algún minuto tenemos que abordarlas de manera conjunta y más bien fortalecer nuestra democracia, que es tan importante, y por eso hemos enfrentado con fuerza también la corrupción, hemos enfrentado con fuerza a los poderosos en el Poder Judicial. Ahora, ¿usted cree que efectivamente Janet Jara puede revertir este escenario? Con franqueza, porque en la primera vuelta, si uno suma los votos que recibieron Kast, Matei y Kaiser, ya supera el 50%, sin contar por una parte del electorado de Franco Parisi que pudiera eventualmente también apoyar a José Antonio Kast. O sea, hay un escenario muy cuesta arriba. ¿Usted cree que realmente se puede revertir? Sin duda es un escenario incierto. Pero eso no quiere decir que podamos hacer todos los esfuerzos. Vuelvo a insistir, necesitamos quienes hemos cumplido un rol en estas elecciones parlamentarias, llegar a nuestros territorios, estar con la gente, desplegar todo el equipo, ¿no es cierto?, de campaña a las regiones, tener a nuestra candidata activa en estas últimas semanas, porque lo que nos estamos jugando no es algo menor. Nos estamos jugando el futuro de Chile, nos estamos jugando el poder defender los derechos de las mujeres, defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de darle oportunidad a los jóvenes en términos laborales, de poner, ¿no es cierto?, en el centro también a nuestros adultos y adultas mayores. Ese es el riesgo que hay. Y la gente, yo creo que es inteligente y el pueblo es sabio. Nosotros hemos dado cuenta de lo dificultoso que ha sido discutir temas que son muy sensibles para la comunidad, como por ejemplo la reforma de pensiones. Nosotros quisimos poner fin a la AFP, quisimos que la PGU, su aumento fuera para todos sin, ¿no es cierto?, discriminación etaria o de manera progresiva. Como sin embargo, quedó. La mayoría de los votos fueron a candidatos pero acá de derecha. Hubo algunos. Y acá algunos, pero defendieron con uñas y dientes lo que era la sobrevivencia de las administradoras de fondos de pensiones, porque sabían que era un negocio multimillonario, porque ellos están del lado de los intereses de los empresariados, de los poderosos, de quienes mueven los hilos económicos en Chile, y no del lado de la gente, no del lado de ese jubilado que la pasa mal, que con suerte puede sacar el mes, que eran pensiones miserables, y que hoy día, gracias a Janet Jara, podemos, ¿no es cierto?, tener una mejora en esas jubilaciones, pero no son suficientes, y por eso era importante tener mayorías en el Congreso para acompañar a un programa de gobierno que atendía las urgencias ciudadanas. ¿Sí? Diputada, y volviendo a la capacidad de atracción de votos que tuvo Franco Parisi y el Partido de la Gente en general, porque también sacaron 14 diputados, no fue solo el candidato presidencial. ¿Qué cree usted que no ha sido capaz de ver la izquierda, el oficialismo, en ese electorado? ¿Por qué no fueron capaces de conectar con ese votante, esos 2,5 millones de votos que sí se llevó Franco Parisi? ¿Qué es lo que se pasó por alto en ese diagnóstico político para conectar con ese votante? Yo le puedo dar quizás una referencia de lo que me pasó en la región de Atacama. Nosotros fuimos capaces de quebrar la tendencia nacional, de esta tendencia que iba a la alza con respecto a la adhesión hacia candidaturas de derecha. Y eso no solo pasó en la tercera región, también pasó en la cuarta, donde con el diputado Manucheri hemos levantado una agenda ciudadana, hemos levantado una agenda antiabusos, pero también un estilo de hacer política distinta, de frente, sin titubeos, denunciando lo que es injusto y lo que le hace daño a nuestro país. Hemos enfrentado una red de corrupción brutal en el Poder Judicial y se nos ha dicho de todo. Se nos han hecho operaciones políticas en nuestra contra, operaciones mediáticas, nos han ninguneado, nos han dicho de todo, pero fíjese que el pueblo aún así entendió de que nosotros estábamos haciendo la pega que espera el chileno y la chilena, que es decir las cosas como son y también defenderlos.
asumiendo los costos. Y algo de eso tengo la impresión que también ha tenido en su elocuencia Franco Parisi, un estilo distinto, un estilo que también habla de una agenda antiabuso, un estilo que también es frontal. Por lo tanto, yo de verdad que no doy por cerrada la posibilidad de que nosotros podamos capitalizar el voto de Parisi. Y lo digo porque en Atacama esa va a ser nuestra labor y nuestro compromiso. Nosotros vamos a ir a hablar con ese votante de Franco Parisi para poder también pedirles el apoyo, pero no solo porque es Janet Jara o porque nos caiga bien, es porque lo que nos estamos jugando es también un Chile en el que podamos construirlo con más oportunidades, con derechos sociales y con justicia. Y no como algunos han querido pretender e instalar de que acá está todo mal o que Chile se cae a pedazos. Sí. Yo creo que la gente quiere también políticos que hablen con la verdad. Diputada, la verdad siempre sale a la luz. Ahora, ¿sí? ¿Eso significa acercarse a Franco Parisi, establecer alguna suerte de negociación o conversaciones más directas con el partido de la gente, o más bien saltarse el partido e ir a buscar a esos votantes directamente? No, yo creo que acá hay que hacer frente por ambos caminos. Uno, desde lo que es la formalidad, y yo creo que es importante el acercamiento de nuestra candidata presidencial, Janet Jara, con el candidato Franco Parisi. Creo que es importante esa conversación, porque incluso también tiene que abordarse temas de programas de gobierno. Porque no creo que el candidato Parisi no tenga interés de que algo de lo que haya planteado lo pueda recoger nuestra candidata. Y creo que esa es la forma correcta de hacerlo. Pero también desde este otro frente que tiene que darse en una lógica territorial, quienes cumplimos también un rol importante de liderazgo en los territorios, conversar con la gente y también conectar con sus problemas, el por qué votaron por Parisi y cómo nosotros también podemos entregarle esas garantías para que podamos, ¿no es cierto?, tener esas mayorías en la segunda vuelta presidencial. Bueno, yo creo diputada, que es de sentido común. A propósito de eso, esto pasó recién. Janet Jara en Radio Cooperativa planteaba una propuesta súper concreta, a ver si usted la comparte. Dice Janet Jara que ella propondría un tope salarial de hasta 5 millones de pesos en funcionarios políticos, que es un tema que enarboló en distintos debates y espacios públicos Franco Parisi, precisamente. Se ve como un guiño bien directo. ¿Qué le parece a usted esa idea concreta? Me parece espectacular. De hecho, nosotros lo hemos conversado con el diputado Manucheri porque incluso lo planteamos en una propuesta de estos supersueldos en el Estado, y creo que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Por lo tanto, estamos completamente de acuerdo. Creo que es una propuesta que también le hace sentido a la gente, conecta también con hacernos cargo de esta desafección que hay de la ciudadanía también a las instituciones públicas, a la clase política, a aquellos que ostentan también cargos públicos, sobre todo los que están en primera línea. Diputada, en relación al trabajo que viene ahora en el Congreso, usted va a asumir un rol bien relevante en el Senado ahora, en un Senado que va a estar, según las estimaciones ahora, empatado, ¿no? Hay que ver cómo se comporta cada parlamentario, por supuesto, en las votaciones, pero a priori parecería igualado en 25 senadores entre las fuerzas oficialistas y las de oposición actualmente. ¿Cuál es el rol que usted espera jugar en el Senado en el próximo periodo legislativo? Bueno, en algún minuto yo lo señalé en mi campaña. Tengo la impresión que el Senado a veces está desconectado, desatiende, es indolente ante las urgencias ciudadanas. Pero además me parece que hay una forma que genera mucha distancia de la gente hacia esa Cámara Alta, porque pareciera ser que son intocables.
porque no respetan las urgencias, le da lo mismo, ¿no es cierto?, los tiempos que ellos se puedan tomar, como que si la gente pudiese esperar toda la vida para poder mejorar su calidad de vida. Y creo que hay que llegar al Senado a chasconear un poco a aquellos ¿Qué significa que eso? se creen intocables. ¿Qué significa Yo eso, creo diputada? que la misma forma, el mismo estilo y de la misma manera que hemos hecho política acá en la Cámara de Diputados, vamos a llegar también con una cama joven, llega la diputada Carol Cariola, Vlado Mirosevic. Quiero decirle que de manera muy curiosa y simbólica, pero fuimos la misma camada que entró a la Cámara de Diputados y diputadas en ese entonces, cuando también Gabriel Boric era diputado, juntos, donde también hizo un quiebre, hizo una irrupción, hizo una forma distinta de hacer política en la Cámara, se pusieron temas sobre la mesa interesantes que generó debate público. Entonces, tengo la impresión de que esta renovación que se hace en el Senado va a tener también posibilidades de darle agilidad a la tramitación de los proyectos de ley, pero también que no sea una Cámara que esté tan alejada de la realidad, que esté desconectado de los temas de la gente, ni que tampoco se sienta de que ahí nadie asume ningún costo y ninguna responsabilidad, o que casi como que se llegan a endiosar a algunos, que no se le puede decir absolutamente nada. Esa es finalmente la intención de poder llegar al Senado, pero además con la misma fuerza, con el mismo compromiso de poder representar a la región de Atacama, de estar presente siempre, de cumplir, diputada, de poder enfrentar a los abusos que la gente también espera de uno. ¿Sí? Sí. Ahora, de todas maneras, en algunos senadores genera un poco de incomodidad quizás el estilo que usted ha cultivado desde la Cámara de Diputados también, ese estilo más frontal, de alta visibilidad pública, en casos emblemáticos, también ha hecho ruido. Y eso quedó plasmado en la discusión y en los argumentos que los senadores entregaron a propósito de la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa. ¿Cómo ve ese escenario cuando usted ahora va a tener que compartir con esos senadores que quizás no ven de muy buena forma la manera en la que usted ha llevado, por ejemplo, su trabajo en la Cámara de Diputados? Es que fíjese, Sebastián, que yo no voy a llegar al Senado a ser amigos. Yo no voy a llegar al Senado a que me puedan atender bien. Yo no voy a llegar al Senado a tratar, ¿no es cierto?, de no hacer nada para que a nadie le moleste o incomode. Yo me debo a la gente. Es el pueblo atacameño que uno la elige, en este caso, con una alta mayoría, o sea, con una primera mayoría en términos porcentuales a nivel nacional, donde nos permitió poder arrastrar a la candidata de mi lista y poder llegar con los 2 escaños de las fuerzas progresistas al Senado. Y que usted dijo al principio, nosotros, gracias a quebrar esa tendencia que se está dando en términos electorales a nivel nacional, que se hizo un doblaje en Atacama histórico, jamás había dado ese fenómeno, pudimos también netear la fuerza en el Senado y nos permite que incluso no solo existan los 4/7 para hacer una reforma constitucional, sino que además estar con un voto arriba con las fuerzas progresistas. Entonces no es menor. Yo me debo a los atacameños y atacameñas que me han dado un mandato expreso que tiene que ver con no decepcionar al pueblo, y eso significa hacer la pega, la mejor campaña en la que uno hace desde el primer día que asume el cargo, porque en 1 mes y medio no vaya a hacer lo que no hiciste en 4 o en 8 años, pero además no titubear, decir las cosas de frente. Yo creo que ese es el estilo que a algunos les molesta. De no andar, ¿no es cierto?, con la vuelta larga y tratar de acomodar las cosas y hacer una realidad paralela que no es. La gente está cansada de esa mirada tan, pareciera ser como tan ambigua, sino que la gente quiere saber si es que vamos por el camino correcto y vamos a defenderlo, o vamos a ser capaces de transar ciertos valores y principios para poder caerle bien a los otros y no lograr los objetivos. Yo creo que eso le hace muy mal a la política. Diputada Chicardini, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Muchas gracias, Sebastián, que esté muy bien. Gracias, buenos días.